Hola amigos, aquí estamos en una edición de Fútbol de Cuates el día de hoy. Bueno, estamos con Kevin desde Ecuador. Bienvenido Kevin. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar un poco de la selección de Ecuador, esta selección que ha sorprendido a varios, incluso hasta con dudas, ¿no? En la portería, ¿no? Con Galíndez, si es o no es el portero ideal, pero sin embargo se está quedando en la portería. Y también para preguntarte qué piensas de Uruguay, qué piensas de Paraguay en estos dos partidos. Hola compañeros, un gusto saludarlos, abrazo a la distancia desde Ecuador. Sí, el tema del seleccionado ecuatoriano para bien ha sido una selección que ha ido creciendo durante muchos años. Al mando primero estuvo, no sé si acordarán o si trascendió en medios internacionales cuando llegó Johan Cruyff Sí, en la época de la pandemia con el señor Antonio Cordón para hacerse cargo, uno como entrenador y otro como director deportivo, como scouting. Sin embargo, ninguno de los dos, por el tema de la pandemia, pudieron hacer alguna convocatoria oficial o por lo menos entrenar a la selección de Ecuador. Después de aquello, terminan dejando esos puestos y nosotros acá como país y como prensa nos encontrábamos ante la duda de quién podía venir a suplantar a aquellos dos que pensábamos nosotros que nos iban a dar ese famoso salto de calidad. A raíz de aquello termina encontrando la federación al profesor Gustavo Alfaro, que termina siendo pieza fundamental para ese recambio de la selección de Ecuador. claro. Y cuando el proceso daba para los siguientes 4 años o la siguiente jornada mundialística, terminamos nosotros clasificando a Qatar. Luego de todo lo que se consiguió con Alfaro, y la clasificación al Mundial y luego la posterior eliminación del mismo en la fase de grupos, comenzaron a haber ciertos problemas a la interna entre selección y federación, porque se reclamaban premios, se hablaban Claro. de la renovación del profe Alfaro, pero con un poco más de dinero sobre la mesa. Tantos problemas y situaciones terminaron llevando a que el profe Alfaro deje la selección de Ecuador. Y es ahí donde retoma el profesor Sánchez Vaz, que Sí. había sido uno, a mi criterio, de los peores técnicos del Mundial de Qatar, teniendo tanto tiempo para formar un equipo y luego quedando eliminado como selección anfitriona en la fase de grupos. Él se hace cargo de un Ecuador que por lo menos a nosotros, como prensa y como hinchas, nos había mal acostumbrado a que nunca habíamos visto una selección tan rápida dinámicamente, tanto como local como de visitante. Nosotros sí éramos muy fuertes, o somos muy fuertes de local, eh, pero veíamos un equipo que normalmente no se quedaba atrás, que era muy dinámico, que le encantaba presionar, que no esperaba en su campo. Y todo eso que nos malacostumbramos nosotros con el profe Alfaro, terminamos viendo otra cosa con la manera dinámica de formar o de terminar de armar alineaciones del profesor Sánchez Vaz. Y entre tantos reclamos y tantas cosas, ustedes podrán acordarse ahora poco del tema de la Copa América. Hicimos un mal partido contra Venezuela, nos quedamos con uno menos, si bien es cierto, de manera temprana. Luego con Jamaica pudimos ganar, aunque en los últimos minutos sufrimos. Y contra México creo que lo que todos esperábamos nosotros o lo que hablábamos era que necesitábamos ir a buscar la victoria y Ecuador salió a buscar todo lo contrario, el empate directamente. Y entre ese tipo de situaciones y qué sé yo, el conformismo se puede decir, terminaron de generar grietas en esa dirección técnica del profe Vaz y entre la federación, los reclamos, lo del hincha, todo lo que se escucha en redes sociales. Porque hay que decir una cosa, si bien es cierto el dirigente de fútbol trata de estar lo más alejado posible de las redes o de las opiniones, pero sí es cierto que las lee. Y, y eso forma parte fundamental luego de tomar una decisión. Sí. Llegamos al cuarto de final con Argentina y ese Ecuador que nosotros vimos con Argentina fue el que le habíamos reclamado durante todo el proceso al profe Sánchez Vaz. ¿Por qué nunca habíamos jugado así? Termina siendo ese partido la cereza del pastel para todo lo que se había hablado durante la Copa América y anterior a ella también, que termina renunciando, por así decirlo, el director técnico español y nos quedamos nosotros sin técnico. Ahora
podemos hablar de la eliminatoria actual de este año, de estas fechas, que ahora están a cargo del profesor Sebastián Becachese, donde se le está pidiendo nuevamente que Ecuador pueda encontrar esa sinergia que tenía entre los volantes y los extremos para poder ser una selección más peligrosa de cara al gol. Porque nuestra virtud quizás está en que tenemos buenos defensores a nivel mundial, Pacho, Hincapié, Joel Ordóñez, Félix Torres. Tenemos buenos laterales, Anguilo Preciado, Pervis Estupiñán, Diego Palacios. Pero el problema de Ecuador es que le falta gol. Y hoy, que estamos a pocas semanas ya de jugar contra Paraguay en Quito, seguramente va a ser un partido muy difícil porque Alfaro sabe cómo juega Ecuador y seguramente va a poder plantear un partido bravo de cara a cara. Por supuesto, es un reencuentro bonito que van a tener ustedes con el profesor Alfaro. Como bien decías, ¿no? El tema de Félix Torres, de Pacho, de Hincapié atrás, lo de Preciado, lo de Alan Franco, muy bien, la verdad. Y yo creo que estos dos partidos van a estar bastante parejos y difíciles, sobre todo con ambas selecciones con las cuales se van a enfrentar esta jornada. Bueno, en Quito sí se han hecho fuertes ustedes, en Quito el tema de la altura le pasa factura a los jugadores, sobre todo en los segundos tiempos. Y ahí es donde agarra un poquito más Ecuador el tema de poder ganar el partido, ¿correcto? Sí, el tema de la altura es determinante cuando se tiene buena conjunción de juego, porque cuando el rival viene y también te hace el partido, han logrado sacar puntos. En las eliminatorias pasadas nosotros perdimos equipo con Perú, perdimos puntos en condición de local con Brasil, estas eliminatorias no pudimos con Colombia, y con la referencia de que hace un proceso atrás nosotros le ganamos a Colombia 6-2. Entonces fue un partido bravo, una goleada hace mucho tiempo, y luego acá no pudimos convencer en condición de local. Y ahora que nos enfrentamos a Paraguay, como ya lo decías, viene una selección envalentonada, con fuerzas, con ganas, con el famoso video cuando le ganaron a Brasil que vamos a ir al Mundial, mencionaban ellos, y con un Alfaro que conoce la selección, que conoce el estadio, que conoce el medio, y que seguramente su pieza fundamental en ataque va a ser Alex Arce, que hoy es el goleador de Liga de Quito y del Campeonato Nacional. Sí, yo creo que va a salir a jugar como sabe jugar Alfaro. Lo demostró cuando jugaba con Costa Rica, ahora justamente también con la selección de Paraguay, le hizo un buen partido a Brasil. Y yo creo que esta selección de Ecuador va a estar interesante. Y la pregunta que la mayoría de gente, yo he comenzado a consultar, el tema de Leonardo Campana, sí va a estar convocado, está en la lista de los posibles llamados que Becachese lo ha considerado en esta lista, ¿no? Miren que un detonante que viene hace muchos años ya es la falta de gol en la selección ecuatoriana. Y como abanderado de la selección tenemos nosotros al Saéner Valencia, Claro. capitán y goleador histórico de la selección ecuatoriana. Pero ante esa espalda que tiene en él, también viene siendo un jugador muy criticado. En el proceso eliminatorio anterior estuvo erraba mucho de cara al gol, no estuvo en un buen momento, tanto así que el goleador por eliminatorias termina siendo Michael Estrada. Hoy Michael Estrada está lesionado, venía teniendo buen ritmo en Liga de Quito y una lesión lo ha alejado totalmente del radar de la selección. Y el tema de Leonardo Campana, hace algunos días atrás dio unas declaraciones que se había contactado con el profe Becachese, que habían conversado y que seguramente iba a tener una posibilidad. Ahora, por lo menos acá todavía no se sabe sobre un bloqueo. Quizás podría estar. ¿Por qué? Porque hemos llegado nosotros a veces de la selección como tal de pecar jugar con un famoso falso 9. Y jugar de esa manera le ha quitado espacio a Miguel Parrales, uno de los goleadores del Campeonato Nacional que es ecuatoriano, Leonardo Campana, que tiene muchos años en el fútbol del exterior, primero en Inglaterra y ahora que ha encontrado su lugar en el mundo en el Inter de Miami, siendo el goleador histórico de aquel club. Y esperemos que las sensaciones y que la convocatoria de Campana puedan ser factibles en esta doble fecha de eliminatorias, ya que Campana tiene en su repertorio haber sido campeón
del Sudamericano Sub-20 con la selección de Jorge Célico y ser el goleador de ese Sudamericano. Sí, sí, es un determinante. Bueno, lo vemos en el Inter Miami, es un determinante. También preguntarte por el caso de Gonzalo Plata, si va a regresar, no va a regresar. Mucho se habla de su regreso con Arboleda. Sí, ese tema, no sé si a estas alturas podrías decirse que es complicado, pero seguramente han bajado un poco las aguas, como decimos acá, se ha bajado un poco el tema del condicionamiento que tenían ellos dos luego de un problema extrafutbolístico Sí. que hubo en un par de partidos amistosos en Estados Unidos. Y Gonzalo Plata es el llamado, o fue el llamado a ser el jugador estrella, la joya de la selección ecuatoriana de fútbol en su momento. Hoy ya Gonzalo, con más de 23, 24 años, tendría ya que estar en la élite del fútbol mundial. Ha tomado malas decisiones en su carrera futbolística y creo yo que donde ha vivido sus mejores momentos en todo el fútbol ha sido en la selección ecuatoriana de fútbol. Esperemos que pueda ser un jugador que se pueda recuperar. Hablando de Gonzalo Plata, que no tuvo buenos partidos en estas llaves de cuartos de final de Copa Libertadores, pero que seguramente está en el radar del profe Becasese. Y hablando de Arboleda, yo creo que Arboleda sí se distancia un poco más, porque si bien es cierto, se ha encontrado y se ha hecho fuerte en Brasil siendo el central titular del Sao Paulo por muchos años, hoy Ecuador le sobran centrales. Entonces, ya los mencionaba yo anteriormente, tenemos casi 4 o 5 centrales en gran momento y hoy Robert Arboleda quizás no sería tan fundamental dentro del 11, pero sí carecemos de delanteros, de extremos y Gonzalo Plata sería una buena opción. Sí, sí, sería una excelente opción de llegarse a dar la oportunidad. Estaría bien. Bueno, vamos a ver cómo le va a la selección de Ecuador. Y preguntarte también cómo ves a la otra selección, a Uruguay, cómo la ves, qué has podido ver de ellos en estas jornadas. De Uruguay, me parece que está en proceso de recambio. Siempre va a ser una selección brava y complicada. Por algo a nosotros no nos va bien, quizás en condición de visitante, como lo vamos a hacer en esta doble fecha. Pero tendríamos que plantear un partido inteligente. Recordemos que en la última doble fecha de eliminatorias Uruguay empató los 2 partidos. Sí. Seguramente van a tratar de mejorar y con esas suspensiones, entre uno de ellos es Darwin Núñez, pesa mucho en la ofensiva. Entonces Ecuador va a necesitar ser inteligente, tratar de no meterse tanto en su campo y de controlar los tiempos cuando juguemos ahí seguramente en Montevideo. Porque si le cedemos la pelota y los espacios, Uruguay es bravo para atacar y a veces a nosotros nos cuesta cuando no tenemos la pelota en los pies. Sí, y también te quería preguntar, viendo el último partido de Ecuador, estaba viendo y vi que ahí Kendry Páez tiene amarilla. Este partido sí lo va a jugar, pero de repente lo va a cuidar un poco de Becasese. Podría ser una detonante exacta para que Kendry quizás no tenga tantos minutos contra Paraguay, pero más que la tarjeta amarilla, hoy la actualidad de Kendry no es tan buena. Pasó de ser ese jugador desequilibrante y estrella en Independiente del Valle que lo llevó al Chelsea a ser un jugador un poco más pragmático y totalmente cuestionable. Entonces, quizás lo de Kendry pasa más por darle tanta responsabilidad al momento de hacerse cargo de un equipo. Hoy en Independiente del Valle es suplente, alterna bastante. No sé si está para ser titular en la selección y creo yo que el tema de la tarjeta amarilla, al no estar en un buen momento futbolístico, no sé si importe tanto. Sí, sí, bueno, yo creo que podría alternar ese puesto, ¿no? Yo creo que tranquilamente, o usar otra formación, que he estado interactuando mucho con el tema de la formación del equipo. Sí, seguramente, porque por derecha nos hemos encontrado en la actualidad con la mejor versión de Alan Franco, Sí. tanto al momento de aparecer en ataque como en defensa,
y eso puede ser que haya algún tipo de variante en esa zona derecha del terreno de juego. Sí, sí, yo creo que tranquilamente lo pueden hacer. Igual el nivel de Kevin Rodríguez también es interesante lo que ha mostrado en estas fechas. Sí, y Kevin tiene buenos partidos allá en Bélgica, en su equipo. El problema es que a veces ellos están acostumbrados a jugar de una forma ya y cuando vienen a la selección tienen que hacer algo completamente diferente. Sí. Cuando jugó en punta con Ener Valencia y en Brasil, pues chocaban demasiado al momento de intentar interceder con la pelota, y cuando a Kevin se lo manda a tratar de hacer un labor defensivo, se le complica bastante y eso quizás termina siendo termina conllevando una ola de críticas y luego un mal rendimiento del jugador dentro del campo. Algo que se le cuestiona mucho a la selección es esto, tratar de siempre probar posiciones nuevas, probar los jugadores en diferentes posiciones, tratar de que todos sean polifuncionales, y sabemos que no todos tienen esas características. Entonces, cuando No, encontremos la solvencia en el terreno de juego y el jugador pueda decir, ¿sabe qué, profe? Yo me siento más cómodo jugando de esta forma, probemos, por favor. Encontraremos delanteros más cómodos y más sólidos dentro del terreno de juego. no, aparte justo lo que hace un tiempo atrás yo escuchaba a periodistas de Ecuador mencionando la falta de gol, ¿no? Y buscaban jugadores en quien apoyarse y bueno, han aparecido estos chicos que ahora, Kevin Rodríguez, ¿no? El caso de Kevin Rodríguez, y infinidad de casos, por poner uno más, luego Campana, en fin, tienen con qué en la delantera hacerlo, ¿no? Sí, nosotros tenemos buenos extremos también, Sí, porque Kevin Rodríguez, Kendrick Paz, que puede jugar por la banda, Gonzalo Plata, fue el chico Jeremy Sarmiento, y ahora John Yeboah, pueden ser grandes detonantes en la zona de los delanteros, pero el problema es que radica en la falta de goles de la del 9, porque para nosotros nuestro jugador polifuncional y el que no puede salir de la cancha es Ener Valencia, pero a claro. veces Ener no está en un buen momento y nosotros necesitamos un recambio, y cuando uno mira y voltea a la banca de suplentes no hay un jugador que pueda tratar de cambiar de la cara en torno a los partidos, porque es normal que un jugador después de los 60, 70 minutos termine cansado, y es ahí Claro. donde nosotros necesitamos buscar una variante. Y Ecuador se ha comenzado a convencer que quizás el único 9 que tiene que tener en la plantilla es Ener Valencia, porque si uno revisa las convocatorias, las últimas convocatorias, no hay otro 9 referencial en el área. Siempre llevamos extremos, siempre llevamos volantes interiores, pero no hay otro. Por eso sorprendería mucho que en esta convocatoria esté Ener Valencia y Leonardo Campana. Sí, por lo que me mencionabas de que le gusta jugar más con un solo 9, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y también, ya por último, preguntarte por Ángelo Preciado, ¿cómo has visto la defensa, el jugador que se mueve en la defensa de Ecuador? Ha habido uno que otro error, sobre todo en el partido con Argentina, me acuerdo mucho, le ganaban la espalda. Ahora en los últimos partidos creo que ya mejoró esos detalles, ¿no? Sí, Ángelo tiene eso. Por momentos es un jugador impasable y que trata siempre de mantener su posición, y por otros tiene malos partidos. Por ejemplo, el último de ellos contra Perú, de cara al arco rival no fue tan profundo, no fue ese centrador neto que con la pelota precisa, y tanto así que en la jugada del gol se ve como a Ángelo Preciado le pasa a Alan Franco y Alan prefiere él levantar el centro, el Sí. posterior que luego termina cabeceando a Ener Valencia. Entonces, creo yo que Ángelo en lo que tendría que mejorar a veces es en esa intermitencia, porque por momentos llega muy enchufado, llega muy fino, es difícil de pasarlo a la hora de marcar, pero por otro termina a veces cuestionado y no haciendo un buen partido. Incluso después del partido contra Perú, él reconoció que no había tenido un buen encuentro y seguramente está trabajando en aquello para que no le vuelva a pasar. Sí, 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 justo lo que tú mencionas del gol fue un error del defensa peruano, Araujo, que le ganó la espalda en este caso a Ender Valencia
y lo hizo bien, ¿no? Definió como debe ser, y ahí fue bueno, ahí ganó en este caso Ecuador ese partido, y para finalizar, Kevin, ¿qué le dirías a la selección de Ecuador en esta doble fecha? A ver, lo importante es sumar de a 3 siempre por partido. Si es por partido, mucho mejor. Entonces tenemos un partido bravo y tenemos que comenzar a hacer Sí, respetar nuestra localía contra Paraguay, luego de sacar una victoria ante la mínima con Perú y de haber dejado puntos contra Colombia porque empatamos 0-0, y luego tratar de hacer un partido inteligente en Uruguay, porque por momento parecía que contra Brasil nosotros podríamos dar un poquito más, pero finalmente terminamos perdiendo. Entonces, si otras selecciones han ido a sacar puntos en Montevideo, seguramente nosotros con un buen planteamiento podemos hacerlo también. ¿Ahí me escuchas, Kevin? Sí, claro que sí. Hola, hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, ok, sí, te escucho. No, que se perdió un poquito ahí la señal, si no puedes repetir rápido. Ah, ok, sí, lo que les decía que era el partido bravo contra Paraguay, que no podemos nosotros ceder más puntos en condición de local. Le ganamos con la mínima a Perú y empatamos con Colombia al inicio del proceso eliminatorio, y que contra Uruguay va a ser un partido bravo. A nosotros contra Brasil nos da la sensación de que pudimos hacer un poquito más, de que pudimos habernos perdido por lo mínimo un punto, y tenemos que ser inteligentes para tratar de rescatar ese punto, valga la redundancia, allá en Uruguay. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos a la selección de Ecuador. Nosotros los invitamos a seguir las redes sociales de Fare Sport. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Kevin? Para que te sigan. En Instagram como @KevinObando22, y en Twitter o en X me encuentran de la misma manera. Bien, bien, ya saben, lo pueden seguir a Kevin. Y nosotros volvemos el día lunes con el día del programa, con el panel. Y acá seguimos. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes.